no entendemos exactamente la realidad de la palabra, de lo que el Señor nos quiere manifestar. Y digo que vienen tiempos difíciles, primeramente porque la palabra de Dios nos advierte con más de 2000 años de anticipación que en los posteriores tiempos nos vamos a asustar o nos vamos a sorprender de tanta locura que vive el mundo en el día de hoy. Y compartí un artículo con una hermana en Cristo que me decía, fíjate la locura de lo que se viene ahí a las puertas, ahí dentro de unas horas. Dice, Bill Gates, el hombre o uno de los hombres más poderosos del mundo en cuanto a lo económico, quédese tranquilo, le dijo chao a los celulares y predijo con que se van a reemplazar. Bill Gates también dijo que está convencido que los celulares, como los conocemos actualmente, dejarán de funcionar según los avances biotécnicos y biotecnológicos y cibernéticos, y se aplicará al cuerpo humano un dispositivo físico que será reemplazado por el celular. Y esto tiene que ver, de hecho ya se está experimentando, con aquellos tatuajes electrónicos en donde de pronto serán capaces de transmitir toda, absolutamente toda la información de una persona a través de un tatuaje electrónico. Y sin lugar a dudas, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, se avecinan tiempos complicados, pero su palabra, la palabra de Dios, nos llama a que, a pesar de lo que se escucha, a pesar de lo que se ve, a pesar de tanta violencia en el mundo que vivimos, Dios nos llama a vivir pacíficamente, a vivir en paz, a disfrutar del gozo que puede solamente ser adquirido a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y Él nos advierte, como dijimos, con más de 2000 años de anticipación, que lo que estamos viviendo hoy y que lo que vendrá mañana, Dios ya lo ha avisado para que nosotros podamos disfrutar de la paz y para que por sobre todas las cosas el ser humano, los hijos de Dios especialmente, puedan tomarse y aferrarse a la realidad de Dios. Por eso les invito a abrir sus Biblias, Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Y el título, digamos, de la Biblia, de estos pasajes, dice la venida del Hijo del Hombre. Y fíjate lo que dice. Palabras del propio Señor Jesucristo, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, como consecuencia de esto, dice, habrá angustia de las gentes, habrá confusión a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Él, dice el Señor Jesucristo, quédense tranquilos, dice: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la salvación, dice Él, porque vuestra esperanza, porque en todo lo que vos confiaste y todo lo que vos hiciste parado buscando de Dios, será entonces realidad. Entonces dice, vuestra redención, dice, está cerca. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, que viendo sabed por vosotros mismos que el verano se está acercando. Entonces dice el verso 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo que no pasará. Y preste atención a esto. De cierto os digo, dice la palabra de Dios, que esta generación, hermano, tu generación, lo va a vivir. Tu generación lo va a ver en la realidad. Porque de cierto os digo que cuando veáis estas cosas, dice el verso 31, sabed que está cerca el reino de Dios. Verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero acá dice una clara advertencia. Mira, también dice por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿qué dice? No se distraigan, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuidado con las distracciones. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 36 termina diciendo, velad pues en todo tiempo, orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todos estos acontecimientos que vendrán y de estar de pie delante del Señor Jesucristo. Hermanos, si hay algo que podemos entender claramente, es que estos pasajes hablan de lo que quizás estamos viviendo en este tiempo, el final de los tiempos, y el Señor describe con una exactitud impecable acerca de los acontecimientos cósmicos que serán visibles, y como consecuencia dice que los seres humanos estarán, como están hoy en la actualidad, llenos de angustia, de aflicción, de padecimiento, sin saber cuál rumbo tomar, sin saber qué decisión tomar. Y es la realidad que vive esta sociedad sin Dios. Están totalmente sumergidos en la equivocación, buscando los placeres de esta vida, buscando deleitarse en los placeres que este mundo ofrece provisoriamente para tratar de escapar de la realidad que vive el mundo sin Dios. Viven tormentos, desconsuelos. Esto dice, va a invadir sus vidas y una gran confusión y desorden del conocimiento sin saber verdaderamente qué hacer con su vida. Y Dios nos advierte la importancia que es en este tiempo no distraernos en la superficialidad de la vida, sino todo lo contrario. El tiempo, dice el Señor, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y no te podés dar el gusto, como siempre lo decimos, de hecho lo compartimos el domingo pasado, a que la superficialidad del mundo, a que la incoherencia del mundo te distraigan. Porque vendrá el día, dice el Señor, cuando vendré a buscar la iglesia. De hecho, en otro pasaje Él dice, vendré a buscar la iglesia. Y Él se formula una gran pregunta y dice, ¿hallaré fe en la iglesia? Hermanos, es algo que debemos replantearnos cada día en nuestras vidas. Habrá un momento de gran confusión, y como si fuera poco, dice el verso 26, que un gran temor por la expectación que sobrevendrá inundará los corazones, haciendo así desfallecer, es decir, haciendo así perder el aliento en la vida de aquellas personas sin Dios. Toda la economía mundial, toda la economía del mundo que nos rodea se está desvaneciendo. Los países que parecían más fuertes y poderosos económicamente están tambaleando por las crisis económicas mundiales. Y esto nos advierte de que nosotros como iglesia tenemos que cada día de nuestras vidas perseverar en la integridad de nuestra vida espiritual, viviendo una vida cada vez más de santidad, aferrándonos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no hay una sobreexageración, en la palabra de Dios no hay una situación de que simplemente nos advierte, sino todo lo contrario. Él nos está dando a entender que esto en tiempo y forma acontecerá sobre la sociedad y sobre el mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿estamos verdaderamente preparados?
Porque si todavía no estamos preparados, hay cosas que necesitan, como siempre decimos, necesitan ser cambiadas y transformadas en nuestra vida. Pero dice el Señor en el verso 28, que cuando aquellas cosas sucedan y comiencen a suceder, y empieces a vislumbrar y a observar y a visualizar y a percibir, dice Él, que ¿cuál debe ser nuestra reacción? Erguíos. Erguíos delante de la presencia de Dios. Párate delante de la presencia de Dios. Erguíos, en vez de que estos acontecimientos atenten contra nuestra vida espiritual, contra nuestro hogar, invadiendo nuestros pensamientos, que nuestra actitud sea la contraria. Está circulando un video que hay que tratar de verlo para una cuestión de conocimiento y entender lo que realmente se viene, de una maestra que está mostrando lo que se viene en la escuela para los niños de 9 a 12 años. Y ella muestra por las claras todo lo que se viene. Hermanos, es aterrador lo que se viene. Pero ¿qué dice el Señor? Erguíos delante de su presencia, parémonos firme como iglesia, porque si hay algo que tiene poder en este mundo, no son las amenazas del mundo que nos rodea, no es el diablo que es el príncipe provisorio de este mundo, sino es la iglesia, es la luz de Cristo resplandeciendo dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, lo tenemos que tener más que claro. Antes que estos acontecimientos intenten, dice, tocar tu vida y te desalienten como lo sufrirán aquellos que no tienen al Señor, erguíos. Esa debe ser nuestra actitud todos los días de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Es decir, levántate como nunca antes con todas tus fuerzas, porque la venida de nuestro Señor y Salvador, como compartimos el domingo pasado, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Nuestro Señor y Salvador está a las puertas, hermano. Nuestra redención, dice la palabra de Dios, está cerca. Nuestra liberación está perfectamente cerca. Nuestro rescate está cerca. El brazo extendido de Dios está más firme que nunca para socorrer a aquellos que un día se decidieron por Cristo. Pero la claridad de las palabras de Dios es que nosotros debemos tener la capacidad para poner por obra cada palabra que Dios nos advierte y nos aconseja. No basta con una buena intención, no basta simplemente con venir un domingo a la iglesia. Cuando yo acepto a Cristo y pido perdón por mis pecados y Dios restituye mi vida, el cambio genuino y radical de mi vida tienen que ser claramente notorios. Si yo aún sigo permitiendo que el mundo que me rodea siga llamando mi atención, la realidad significa, la evidencia significativa es de que de pronto verdaderamente yo no he tenido un encuentro genuino. Si no hay cambios radicales en mi forma de pensar, en mi forma de buscar a Dios, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de accionar, por más que yo haya sido 50 veces bautizado, no son suficientes. Y si yo no he tenido realmente, verdaderamente un encuentro con Dios, y si yo no me he arrepentido verdaderamente de mis pecados y he generado cambios radicales en mi vida, mire, lo más probable es que ni siquiera sea salvo, por más que lleve 45 años de iglesia. Por más que estuviese parado en este lugar, si hay cosas que aún todavía no han sido cambiadas en aquel momento en donde yo me decidí por Cristo, y el mundo todavía sigue captando mi atención, hermanos, lo más probable es que ni siquiera yo sea salvo. Por eso la palabra de Dios es tan estricta en lo que nos dice. Él dice, por nada en Filipenses 4:6, por nada dice estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hermanos, es todo lo que necesito para que mi vida sea cambiada y transformada.
necesito oración, ruego, acción de gracia de parte de Dios para ser lleno ¿de qué? De la paz sobrenatural de Dios sobre mi vida. Me encanta el salmista, que es un ejemplo de todo aquello que no debemos hacer, pero también sigue siendo un ejemplo claro de todo aquello que cuando él entendió la realidad verdaderamente de Dios en su vida, él generó cambios. Y muchas veces criticado por las barbaridades que hizo. Pero ¿sabes qué es lo más significativo de la vida de David? Es que todos los errores que cometió, cuando él se arrepintió, nunca más volvió a ser el mismo. Y esa es la evidencia de una persona que verdaderamente se encontró con Dios. Por eso, luego de haber experimentado la paz sobrenatural de Dios, él dice: yo no he visto justo sobre la tierra que mendigue pan. Por eso no te preocupes por el mañana o por la economía. Dios dice que Él no ha visto justo y Dios no te va a abandonar, Dios no te va a desamparar. Y Él dice: yo no he visto justo en la tierra mendigar pan. Fui joven y ahora soy viejo. Y él, ¿sabes qué? Pudo ver en la acción de gracia de Dios sobre su vida. Él pudo ver el favor de Dios en su vida y en sus generaciones. Por eso hablábamos con un matrimonio hace un rato, y por eso hablamos acerca de la importancia que es generar cambios en nuestras vidas. Hay cosas que yo no puedo seguir haciendo. Hay cosas de las cuales pensamientos o ideas o ideales de mi vida tienen que ser desarraigadas absolutamente de mi vida, para que lo sobrenatural de Dios, para que la dirección de Dios sea la que empiece a direccionar mi vida. Y mientras sea yo mismo tomando mis propias decisiones sobre cada actitud y sobre cada acción, hermanos queridos, el reino de Dios nunca se hará presente en mi vida. Dios dice: o lo hacemos a tu manera o lo hacemos a mi manera. Y la historia ha demostrado en la vida del ser humano que todas las decisiones que ha tomado el ser humano sin Dios han terminado en tragedia absoluta. Pero cuando vos dejas direccionar tu vida, hermano, no hay error, no hay margen de error, porque Dios es el que comanda el timón del barco de tu vida. Hermano, Dios quiere hacerse responsable sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros trabajos, sobre nuestro matrimonio, pero nos demanda claramente a cumplir y a guardar claramente y a obedecer su palabra con la responsabilidad más grande de nuestras vidas, que es poner en primer lugar al gobierno de Dios sobre nuestra vida. Si esto no ocurre, hermano, mire, podrá venir de familias cristianas, podrá ser sobrino, tatara, nieto del apóstol Pablo, pero si la presencia de Dios, si el gobierno de Dios no empieza a direccionar nuestras vidas, nuestra naturaleza agazapada, ahí latente, siempre saltará y saldrá a relucir nuestras humanidades. Y son nuestras propias humanidades los que no nos permiten muchas veces tomar decisiones correctas. Hermano, es necesario poner a Dios en fe en el primer lugar, como dice David en Primera de Crónicas 29:11. Fíjate lo que dice él. Y él dice: luego que entendió el plan de Dios, luego que se arrepintió de sus pecados, luego que aceptó la propuesta de él, luego que de pronto empezó a experimentar lo sobrenatural de Dios, él agarra y dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas, dice, están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Sobre todas las riquezas y la gloria proceden de ti.
Tú eres el que domina sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y termina diciendo por eso, por ese reconocimiento que él había experimentado en carne propia, él termina diciendo claramente, por eso te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hermano, ¿está desanimado? ¿Está triste? ¿Está pasando por una situación? ¿Hay algo que está afectando en tu vida espiritual, en tu vida sentimental? Entonces, si hay algo en tu vida que está desequilibrando la realidad de tu vida espiritual, la clave es abrazarse a la regla de Dios. Hermano, es la propuesta de Dios, es la magnificencia y el poder de la gloria de Dios que tienen que traer victoria en tu vida. Es la victoria en Cristo Jesús. Cuando yo le cedo toda mi voluntad, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones delante de Dios. Cuando yo dejo ya de luchar por mí mismo. Cuando yo dejo ya de trabajar en cuanto a lo que a mí me parece y en cuanto a mis decisiones. Cuando de pronto yo le cedo mi voluntad a Dios, es en ese momento en donde el Señor empieza a traer victoria en mi vida y aún sobre aquellas cosas que parecen no tener arreglo. Es la especialidad de Dios. Hermanos, no te dejes intimidar por situaciones. Si hay problemas, sí, tenemos problemas. Hay preocupaciones, sí. Hay problemas de enfermedad, sí. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Que la gloria y la victoria deben ser en tu vida. Y no hay otra que la realidad de Dios. Hermanos, yo puedo descansar y toda esta carga la pongo, dice el salmista, en el Señor, que Él suplirá todas nuestras necesidades. Mientras el mundo se cae a pedazos, mientras el mundo sufre la angustia y la confusión, mientras la humanidad desfallece, mientras el temor continuo y constante se apodera en cuanto a la incertidumbre acecha las vidas y las almas, dice el Señor que nuestra actitud debe ser levantar nuestras cabezas. Hermano, cuando vos levantás tu cabeza delante de la presencia de Dios, estás reconociendo, ¿sabes qué? Que tu escudo protector no está en el presidente de turno, no está en tus parientes, no está en tus decisiones, en tus pensamientos, sino está en la magnificencia del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que es nuestra fortaleza y termina diciendo el salmista, y en ti confiaré. Porque Él tenía claro que fuera de Dios no había los ejércitos, no había el dinero, no había la fama, no había nada que pudiera ocupar el lugar que este salmista, que este rey entendió cuando él se tomó de la mano de Dios. Termina diciendo, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Por lo pronto, dice él, solamente mi mirada estará direccionada, sin importar lo que acontezca en esta tierra. Dice él, mi mirada estará puesta en vos. Hermanos, quédate tranquilo, que a pesar de vivir en este mundo injusto, bajo un sistema altamente perverso, creado por el hombre, el mensaje y los actos de nuestro Señor Jesucristo es lo único que cambiará la historia de la humanidad. Te podés sentir un dichoso y un bienaventurado de que de pronto estés buscando de Dios. Te podés sentir un dichoso, hermano, de poder estar presenciando, escuchando la palabra de Dios, viniéndole a rendir culto a Dios, porque fuera de este espacio no hay nada que pueda llenar la vida del hombre. El Señor cambiará la historia trayendo luz en medio de la oscuridad, en donde aún dice, la creación será restaurada según el diseño de Dios. Es por eso que este tiempo es necesario, hermanos queridos, entender que se antepone a todo pronóstico, porque el Señor Jesucristo es el único que trae esperanza a nuestra vida.
Y como consecuencia, si lo entendemos, es nuestra obligación llevar el mensaje de luz y de esperanza a este mundo sumergido en tanta violencia, en tanto pecado, en tanta brujería, en tanta delincuencia, en tanta barbarie. Es nuestra responsabilidad, anticipación. El Señor nos anticipa a, ¿sabes qué? A vivir una vida de alegría que es en medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Él en el medio de la historia, de lo que leímos. La propuesta de Dios no es hacernos asustar, sino hacernos entender claramente en qué y en cuál posición debemos estar. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos disfrutar de la paz y entender que detrás de todo lo que vemos es simplemente una cortina de humo. Porque detrás de esta cortina de humo que uno ve y que al mundo lo saca de quicio sin saber para dónde ir, hermanos, nosotros podemos disfrutar de la paz y de la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque detrás de la esperanza y de esta esperanza latente, hermanos, está claramente el propósito de Dios perfectamente definido para cada uno de nosotros. Esto es lo que debemos entender. Y termina diciendo el verso 36. Dice el Señor Jesucristo: velad, pues, cuando tengamos algún problema. No. Velad cuando las cosas no funcionen en mi matrimonio. No. Cuando me quedo sin trabajo. No. Él dice: velad, pues, en todo tiempo. Que nuestra actitud, que nuestro deseo sea continuo y constante, buscando de Dios con acción de gracia, que el Señor regenere cada célula, cada pensamiento de nuestra vida, para poder así lograr el propósito por el cual hemos sido diseñados. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis, dice, que tenidos, dice, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y por sobre todas las cosas de poder estar y de ser dignos, dice, de estar de pie delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la realidad de Dios, que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y termino con Apocalipsis. Llegará el día que cuando esta situación acontezca, ¿sabes qué? El premio, la corona por haber sido leales a la realidad de Dios, dice Él, enjugará a Dios toda lágrima. En aquel día, dice, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más decepción. Porque dice Él, en aquel momento, cuando Él venga a rescatar, a buscar, a redimir a sus santos, todas esas cosas viejas habrán pasado y el Señor habrá hecho todas las cosas nuevas. Pero hermanos, debemos entender que debemos afianzarnos a las reglas de Dios. No es suficiente venir simplemente los domingos. No es suficiente. Lo que para Dios, lo que para nosotros es suficiente, para Dios es insuficiente. Necesitamos cada día aferrarnos a la realidad de Dios. Hermanos, que podamos entender la propuesta que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y dice, en aquel tiempo que Él enseñaba de día en el templo y de noche, y saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Sabe lo que hacía el Señor Jesucristo después de hacer todo lo que hacía y de todo lo que decía? Pasaba tiempo en constante relación con su Padre, y esta debe ser nuestra verdadera actitud y acción de gracia. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias en este día por darnos especialmente